generalizaciones, criterios o tendencias interpretativas se utilizan en, primer punto, estudios de jurisprudencia, segundo punto, análisis comparado, tercer punto, elaboración doctrinal. Sí, baja un poquito, Sol. Si una serie de sentencias resuelve de modo consistente un problema de responsabilidad, puede extraerse una regla práctica o línea jurisprudencial. Número 3. Método analógico. Opera cuando no hay norma expresa aplicable. Busca un caso semejante regulado para extender su solución. Es típico en, primer punto, algunas normativas. Segundo punto, problemas nuevos. En derecho penal, la analogía suele restringirse para evitar sanciones sin ley previa. 4. Método sistemático. Solange, si me ayuda a bajar. Interpreta una norma dentro del conjunto del ordenamiento. Se apoya en, primer punto, unidad del sistema, segundo, jerarquía normativa y tercera, coherencia interna. Una norma del Código Civil no se interpreta en contradicción con la Constitución. Sí hay tensión. Prevalecen criterios constitucionales. 5. Método histórico. Busca comprender el sentido desde antecedentes, contexto social y político de creación. 3. Intención legislativa. Es útil para, primero, reconstrucción del sentido original. Segundo, análisis de reformas. Y tercero, comprensión de instituciones clásicas. 6. Método teológico finalista. Interpreta la norma según su finalidad o función social. Pregunta, ¿para qué existe esta norma? Es central en, primero, derechos fundamentales. Segundo, derecho laboral, o sea, principio protector. Y tercero, interpretación constitucional. Baja, Angie, por fin. En materia laboral, interpretar en sentido favorable a la protección del trabajador responde a la finalidad de equilibrio en una relación asimétrica. 7. Método sociológico o realista. Observa cómo funciona el derecho en la realidad. Primeramente, cumplimiento efectivo, prácticas institucionales como segundo punto y tercer punto es su impacto social. Una norma puede existir formalmente, pero su eficacia puede ser mínima por falta de recursos, cultura jurídica o debilidad institucional. O sea que conocer el derecho exige ver también este plano. Sigo con la 6, abogada, con el punto 6, o va a explicar. ¿Tiene el micrófono apagado o...? Continúe. Ok. Punto número 6. La verdad en el derecho. El conocimiento jurídico se enfrenta a un problema que no existe. Igual en ciencias naturales, la verdad procesal. Número 1, verdad formal, o sea, procesal, es lo que se prueba en el proceso conforme a reglas. Número 2, verdad material, o sea, real, es lo que efectivamente ocurrió. Dificultad epistemológica. Una sentencia puede ser jurídicamente válida, formalmente correcta, aunque no coincida con la verdad material, debido a falta de prueba, errores o límites del proceso. La presunción de inocencia protege incluso cuando socialmente se cree que alguien cometió un hecho si no hay prueba suficiente. Punto número 7. Corrientes filosóficas y epistemológicas del derecho. Aquí está el núcleo teórico del tema,
o sea, distintas corrientes corresponden de manera diversa a preguntas sobre validez, conocimiento y justicia. Número 1, el luz-naturalismo, o sea, el derecho natural, sostiene que existe un conjunto de principios superiores de justicia, anteriores o superiores a la ley positiva. El derecho positivo debe ajustarse a esos principios para considerarse plenamente legítimo. Sus ideas centrales son, primero, existe un orden moral racional o natural. Número 2, la injusticia extrema erosiona la juridicidad. Tercer punto, el derecho se vincula con la justicia. Número 2, positivismo jurídico. Afirma que el derecho es un conjunto de normas válidas por su forma de creación, no por su contenido moral. Inciso A, Hans Kelsen nos da 3 puntos. Número 1, el derecho es un sistema de normas. Número 2, la validez depende de la norma superior. Y número 3, es la separación conceptual derecho-moral. Para Kelsen, el conocimiento jurídico científico debe centrarse en el análisis normativo, o sea, competencias, jerarquía y estructura. Inciso B, en sus siglas HLA, Hart suaviza el positivismo clásico y menciona 2 puntos. Distingue reglas primarias, conducta, y secundarias, o sea, competencias. Punto número 2, plantea la regla de reconocimiento como criterio social de validez. O sea que su aporte epistemológico es reconocer que el sistema jurídico incluye prácticas sociales institucionales, no solo textos. Número 3, el realismo jurídico. El realismo critica la idea de que el derecho se reduce a normas, o sea que sostiene que el derecho real es lo que sucede en tribunales e instituciones, y sus ideas claves son: primer punto, decisiones influidas por contexto. Segundo punto, importancia del juez y la práctica. Y tercer punto, el texto no determina por sí solo la solución. Cuarto, positivismo, neoconstitucionalismo, sostiene que el derecho contemporáneo, especialmente el constitucional, incorpora principios y valores con fuerza jurídica. Robert Alexy hace una referencia importante. Número 1, referencia de reglas y principios. Número 2, los principios se aplican por ponderación. Y número 3, la argumentación jurídica es central. Los derechos fundamentales muchas veces colisionan, o sea, libertad versus seguridad, igualdad versus libertad económica. Y el jurista debe justificar límites con razones públicas. Número 5, la tesis de Gustav Radbruch, o sea, puente entre positivismo y justicia. Radbruch, tras el contexto del derecho nazi, formula una idea decisiva. Primer punto, la seguridad jurídica es valiosa, pero la injusticia extrema puede despojar a la ley de su carácter jurídico. Esta postura sirve para explicar por qué el derecho no puede entenderse solo como formalidad, especialmente en contextos de violaciones graves. Y número 6, tenemos el enfoque crítico, o sea, visión introductoria. Esta plantea que el derecho no es neutral, es decir, menciona 3 puntos. Puede reflejar relaciones de poder. Segundo, puede reproducir desigualdad.
Y tercero, debe analizarse desde su impacto real. En introducción, este enfoque se presenta como sensibilización crítica, sin necesidad de profundizar en escuelas específicas si el programa no lo exige. Punto número 8. El lenguaje jurídico. Vamos a hacer un paréntesis, voy a explicar hasta acá. Vamos a empezar con los métodos jurídicos. Bien. Bueno, los métodos del conocimiento jurídico son aquellas formas o procedimientos que usa el jurista para estudiar, interpretar y aplicar el derecho. Sirven para comprender las normas y resolver casos jurídicos. En primer lugar, teníamos el método deductivo. Este método va de lo general a lo particular. Y aquí tenemos lo que nosotros vemos en lógica como silogismo, que tiene una estructura, ¿verdad? La norma, que es la premisa mayor, el hecho probado, que es la premisa menor, y la conclusión jurídica, que es la decisión. Ejemplo, una norma, el hurto está prohibido, ¿verdad? De acuerdo a la norma, el hurto está prohibido. El hecho es que Pedro robó, hurtó un teléfono, vamos a decir, hurtó un teléfono. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Pedro cometió hurto y debe de ser sancionado. Es lo que vemos como silogismo jurídico, ¿verdad? Luego tenemos el método inductivo, que es lo contrario al método deductivo. Mientras el deductivo parte de lo general a lo particular, el inductivo parte de la particularidad a la generalidad y luego va a la conclusión, ¿verdad? Va de particular a general y a la conclusión. Se analizan, por ejemplo, en casos concretos, como jurisprudencia, derecho comparado o doctrina jurídica. Por ejemplo, si varios tribunales resuelven casos similares de la misma forma, se forma un criterio jurisprudencial, ¿verdad? Que es lo que llamamos jurisprudencia. En tercer lugar, tenemos el método analógico, que es el que se usa cuando hay o cuando no existe una norma para una regulación. Entonces, el legislador busca una norma parecida que pueda aplicarse al caso concreto o al nuevo caso, ¿verdad? Es cuando hay lagunas jurídicas o cuando hay una ley, o cuando hay un caso, un nuevo caso que no está contemplado dentro de la ley que ya existe. Por eso se llama por analogía, método analógico. Se busca una similar. Por ejemplo, si no existe una norma específica sobre patinetas electrónicas, entonces el juez puede aplicar las normas similares en cuanto a vehículos o en cuanto a normas de tránsito, ¿verdad? Ahora bien, en derecho penal la analogía no se aplica porque no se puede castigar sin una ley especial, es decir, sin una ley previa. No podemos castigar no podemos juzgar por analogía en derecho penal. Luego tenemos el sistema o el método sistemático, que hace referencia a que la norma debe de ser interpretada considerando todo el sistema jurídico, basándose en cuál es la unidad o atendiendo la unidad del sistema, la jerarquía de las normas y la coherencia del ordenamiento jurídico. Es decir, la norma no se ve como una norma aislada, sino que valida todo el sistema jurídico. Ok, luego tenemos el método histórico. El método histórico atiende al momento en que la norma fue creada, es decir, a la época y al contexto histórico de la norma. Estudia los antecedentes de la norma, estudia el contexto social y político en que esta norma fue creada y también la intención que tuvo el legislador al momento de crearla. Lo que se usa o lo que pretende es entender el sentido original de la ley. Por eso habla de que se remonta al momento de creación de la norma, analiza las reformas y busca entender cómo funcionaban o cómo operaban las instituciones antiguas. Aurora. Sí, abogada, más que todo es porque Xiomara mandó un mensaje al grupo a ver si podía entrar a la clase, que tuvo un inconveniente, dice. Sí, no hay ningún problema. Ah, ok, perfecto. Gracias. Y luego tenemos el método teleológico. Cuando hablamos de teleológico, hace referencia al fin, al objetivo o al propósito. Este método interpreta la norma según la finalidad o el propósito social que ésta tenga. Aquí la pregunta que nos debemos hacer es: ¿para qué existe la norma? Por ejemplo, en derecho laboral, muchas normas se interpretan a favor del colaborador porque su finalidad es protegerlo en una relación
que se puede presumir que es desigual, ¿verdad? Entonces busca favorecer la parte menos, valga la redundancia de palabras, desfavorecida o favorecida. Menos favorecida, perdón. Y por último, tenemos aquí el método sociológico realista. Este método, jóvenes, estudia cómo funciona realmente el derecho en la sociedad. Analiza si las normas se cumplen, cómo actúan las instituciones y qué impacto tiene en la sociedad. Una norma puede existir en la ley, como lo hemos visto, pero no ser justa, ¿verdad? No ser justa o no resolver lo que está destinado a resolver. Esto por Buenos días, parte, abogada. buenos Disculpe, días. entre tarde tuve un inconveniente, lo siento. No, no se preocupe, no hay ningún problema. Gracias. Ok. Ok. Esto que seguíamos después. La verdad en el derecho, ¿verdad? Ok. Cuando nosotros hablamos de la verdad en el derecho, hace referencia a dos verdades. Una verdad formal y una verdad una verdad formal que es la que hace referencia al proceso, ¿verdad? Es decir, la verdad que se logra demostrar en un proceso judicial a través de las pruebas y las reglas procesales. Esa es la verdad formal, la que habla de forma, del proceso. Y luego tenemos la verdad material, la real, que es lo que realmente ocurrió. Eso es lo que realmente ocurrió. Positivo, es decir, el derecho que es legislado debe de ajustarse a esos principios. Por eso dice que existe un orden moral, racional o natural. Que la injusticia extrema erosiona la juridicidad y que el derecho se vincula con la justicia. ¿Por qué? Porque atiende a los valores, pero no basta con ser un derecho natural, perdón, o el justnaturalismo, sino que debe de haber una regulación jurídica, pero se basa en los principios, se basa en los valores como justicia, dignidad, libertad. Si ustedes se fijan, si nosotros vemos el justnaturalismo como corriente filosófica, no es lo mismo que el derecho intrínsecamente válido, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de derecho intrínsecamente válido, estamos hablando el que únicamente atiende a esos valores. Pero aquí en la teoría justnaturalista ya nos dice que se basa en principios, se basa en valores, pero debe de haber o posteriormente a ese origen del derecho natural, debe de legislarse o debe de haber una normativa jurídica basada en principios o valores superiores. Luego tenemos el positivismo jurídico. Cuando nosotros hablamos de positivismo jurídico, hacemos referencia a que una norma existe, a que una norma existe, ¿cómo le puedo decir? Porque fue creada conforme al proceso legislativo que se manda en la Constitución, por ejemplo. Que si nosotros atendemos al derecho positivo, como veíamos en aquellos tres conceptos de derecho intrínsecamente válido y derecho positivo, hay una diferencia, porque mientras aquí afirma que las normas son válidas por la forma en que estas son creadas, el derecho positivo afirma que no que son válidas, pero que deben de tener facticidad, es decir, aplicabilidad. Entonces es importante que nosotros aprendamos a diferenciar aquí el justnaturalismo del derecho intrínsecamente válido y el positivismo jurídico del derecho positivo, que no es lo mismo. Entonces, para Kelsen, en este punto, el derecho es un sistema de normas y su validez depende de la norma superior, es decir, de la Constitución. Y hay una diferenciación entre lo que es derecho o la norma jurídica como tal y la moral, porque la moral no tiene ese aspecto jurídico. Entonces, eso por parte de Kelsen. Luego tenemos a Hart. Hart dice que el positivismo clásico distingue entre la norma primaria y la norma secundaria, que nosotros lo vimos en el periodo anterior, si no me equivoco. Y también habla de la regla del reconocimiento, es decir, que la sociedad debe de darle validez a través de reconocer la práctica de una norma. Por eso dice, su aporte epistemológico es reconocer que el sistema jurídico incluye prácticas sociales e institucionales, no solo textos. Y por último, tenemos el realismo jurídico, que este es el que critica
el hecho de que el derecho, valga la redundancia, se reduzca solo a las normas. Entonces habla también de un derecho real, que es lo que sucede en los tribunales, es decir, la actividad jurídica o la actividad judicial y administrativa que se realiza en el aparato. Aquí nos da unas ideas claves. Dice, ideas influidas por los contextos, es decir, habla siempre de la operación de los jueces, importancia del juez y la práctica, y el texto no se determina por sí solo. Es decir, no basta con ver el texto para determinar, sino que también tiene una influencia jurisprudencial para poder resolver. Por eso se llama realismo jurídico, porque atiende la realidad de la actividad judicial y administrativa, es decir, de las instituciones del Estado. Y luego tenemos el pospositivismo o neoconstitucionalismo, que habla del derecho contemporáneo, especialmente de la Constitución, reflejando o revisando los principios que incorpora y los valores, pero con una fuerza jurídica. Aquí Robert Alexi hace algunas diferencias o inferencias o referencias, mejor dicho. ¿Cuáles son? Él diferencia entre las reglas y los principios. Dice que la argumentación jurídica es central y que los principios se aplican por ponderación. Los derechos fundamentales, dice, muchas veces colisionan. ¿Por qué? Libertad con seguridad, igualdad con libertad económica. Entonces, es aquí donde el jurista debe de justificar por qué se limita cada uno de estos en razones o el impacto que tienen, ¿verdad?, en la sociedad. Luego tenemos la tesis de Gustavo Radrush, que es o constituye el puente entre el positivismo y la justicia. Él decía que la seguridad jurídica es valiosa, pero que una justicia extrema puede quitarle el carácter jurídico a la norma. Y esto sirve para explicar que no puede entenderse la norma solo atendiendo a su formalidad, o sí, a su estructura o a su forma de creación, especialmente en aquellos contextos donde hay violaciones graves a la norma. Y por último, aquí tenemos un enfoque crítico. Este enfoque crítico plantea que el derecho no puede ser neutral. ¿Por qué? Porque puede reflejar relaciones de poder, porque puede reproducir desigualdad y debe de analizarse, según el enfoque crítico, desde las consecuencias reales o el impacto real que éstas tienen en la sociedad. Dice textualmente, en introducción, este enfoque se presenta como sensibilización crítica, sin necesidad de profundizar en escuelas específicas si el programa no lo exige. Es decir, como se llama la teoría o hace referencia el método, enfoque crítico, pero nosotros vamos a atender ese enfoque crítico al impacto que tiene la aplicabilidad de la norma en la sociedad. Vamos con el lenguaje jurídico y su papel su papel en el conocimiento. Karen. Sí, ¿Puedo leer? sí. Ah, ¿leo yo o la compañera? Continúe, Karen, para que siga. Bueno, está bien. Sí, gracias. El 8, el lenguaje jurídico y su papel en el conocimiento, o sea, la ampliación profunda. El derecho existe por medio del lenguaje. Por eso, la epistemología jurídica se conecta directamente con problemas lingüísticos. Número 1, ambigüedad, o sea que una palabra o expresión admite varios significados. Por ejemplo, posesión puede significar tendencia material o una categoría jurídica más compleja. 2, la vaguedad, conceptos con fronteras imprecisas. Ejemplo, conducta inmoral o razonable. Vamos a hacer algo, jóvenes. Discúlpeme que le interrumpa, Karen. Vamos a hacer algo. Sí. Es que quiero que terminemos el tema hoy porque mañana vamos al examen. Entonces, así solo les doy resumen del tema de las fuentes del derecho, que no lo vamos a alcanzar a leer, pero sí les voy a dar el resumen, yo se lo voy a enviar. Y el de Derecho y Estado no lo van a estudiar porque viene la asignación. Entonces voy a entrar a explicar cada uno de estos conceptos. Creo que los que llevan lógica e interpretación ya están familiarizados. Aquí vemos algunos conceptos que atienden a enunciados lingüísticos. Por ejemplo,
nos decía el texto inicialmente que el derecho existe por medio del lenguaje y que esto significa que el derecho no funciona si no es por palabras. Las normas, las leyes, las sentencias, los contratos, todo lo que es derecho se expresa mediante el lenguaje. Por ejemplo, el que matare a otro será castigado. Luego tenemos algunos conceptos que nos vienen a enseñar que el lenguaje en derecho no es siempre perfecto. Tenemos el concepto de ambigüedad, de vaguedad, de textura abierta en el derecho. ¿Qué es cada uno de estos conceptos? ¿Qué debemos de entender nosotros por ambigüedad? Es cuando una palabra puede tener diferentes significados. Es decir, la misma palabra yo la puedo entender de diferentes maneras. Entonces, cuando una norma, por ejemplo, posesión, puede significar la tenencia material de una cosa, pero también puede significar una posesión o una categoría jurídica más compleja. Por ejemplo, en derecho civil, la posesión tiene requisitos y tiene efectos jurídicos, mientras que si hablamos de tenencia material de una cosa, siempre hace referencia a, por ejemplo, yo tengo una casa, yo tengo un vehículo. Entonces, ahí vemos cómo posesión tiene diferentes significados. Entonces, en cada uno de estos le compete al juez interpretar, ¿verdad? Ambigüedad es cuando una palabra puede tener diferentes significados. Luego tenemos vaguedad o vaguedad, bueno. Entonces, esto ocurre cuando un concepto tiene límites imprecisos, es decir, no hay un punto exacto donde empieza o donde termina o qué tanto abarca. Por ejemplo, si yo hablo de conducta inmoral, de que algo es razonable o de interés público, antes de poder hablar de ello, yo debo determinar a qué me hace referencia o qué me abarca una conducta inmoral. Yo puedo hablar de inmoralidad atendiendo a la vestimenta de una persona. Yo puedo hablar de inmoralidad atendiendo un comportamiento de la persona en un grupo social, por ejemplo. Entonces, ¿qué es conducta inmoral? Entonces, aquí vemos que el límite de la palabra no es claro. Entonces, ahí también le compete al juez interpretarlo. Entonces, podemos hablar de interés público, pero ¿qué es exactamente interés público? No siempre está bien definido. Por eso muchas normas utilizan conceptos abiertos. Luego tenemos la textura abierta del derecho según Hart. ¿Qué significa una norma de textura abierta? Es cuando las normas no pueden prever todos los casos posibles. ¿Por qué? Porque la realidad cambia constantemente. Por ejemplo, eh, antes solo se conocía el delito de homicidio, dar muerte a una persona. Ahora tenemos diferentes clasificaciones del delito que termina con la vida de una persona. Tenemos el asesinato, tenemos el feminicidio, tenemos una riña tumultuaria, tenemos un homicidio preterintencional, que son, por ejemplo, estos últimos dos. Una riña tumultuaria es cuando se le da muerte a una persona porque de repente en una marcha, por ejemplo, en una manifestación, se descontroló todo, las personas empezaron a agredir y alguien cayó al suelo y todo el mundo le pasó por encima, lo patearon, lo golpearon. Eso es una riña tumultuaria. Es decir, todos empezaron a pelear físicamente, ¿verdad? Y al final la persona se quiso defender, pero no pudo porque todas las personas estaban encima. Eso es una riña tumultuaria. Y un homicidio preterintencional es cuando se le causa la muerte a una persona sin haber tenido la intención de hacerlo. Es decir, hubo un confrontamiento o un enfrentamiento y la discusión terminó en quitarle la vida a una persona. Entonces, antes solo había delito de homicidio, dar muerte a una persona. El delito de feminicidio, por ejemplo, que ya hay que reunir otros elementos, ¿verdad? Como el delito de asesinato. Entonces, si nosotros nos fijamos en estos ejemplos, anteriormente solo existía el de homicidio, dar muerte a una persona. Ahora existen todas estas figuras. ¿Por qué? Porque el delito de homicidio no amparaba todas las formas en que se le puede dar muerte a una persona. Entonces, a medida la sociedad va evolucionando, las cosas van sucediendo, así evoluciona también el derecho. Por eso dice que, vamos a decir que la regulación del delito de homicidio era una norma de textura abierta, porque no incluía todas las formas en que se le puede dar muerte a una persona y así nacen todas estas figuras delictivas, ¿verdad? O toda esta tipificación de delitos. Por ejemplo. Ok, luego tenemos consecuencia, dice, el juez interpreta
el juez y el intérprete deben completar, precisar y justificar. Bueno, aquí solo voy a mencionar que le corresponde al juez hacer todo el análisis, ¿verdad? Ya sea que se trate de ambigüedad, de vaguedad o de una norma de textura abierta. Le corresponde al juez analizar la norma, considerar las pruebas aportadas en el proceso para poder aplicar la norma al caso concreto que le está siendo sometido a su conocimiento. Entonces, por acá. Ay, se me perdió el material. Ok, luego tenemos, yo creo que sí vamos a terminar. El derecho como ciencia. Dice, preguntar si el derecho es ciencia no es una cuestión retórica, define cómo se enseña y cómo se investiga. ¿Cuáles son las razones que se tienen para afirmar que el derecho es una ciencia en un sentido social? Posee objeto, es decir, normas e instituciones, posee método, es decir, se interpretan, se sistematiza y también se argumenta. Produce conceptos y clasificaciones, busca coherencia y control racional. Cuando nosotros hablamos de todas estas afirmaciones, o de estas razones, estamos hablando de todo lo que comprende el derecho. Habla de conceptos, habla de clasificaciones, habla de interpretación, habla de normas y habla de instituciones. No solo del derecho en sí como objetivo, sino de un todo. Podemos hablar o hacer referencia a un sistema jurídico o a un sistema normativo. Nosotros en sociología, es decir, ¿cómo se llama esta? Lógica e interpretación, miramos las familias, ¿verdad? A las que pertenecen las normas, es decir, las familias jurídicas. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos al sistema o a la familia romano-germánica, ¿verdad? Entonces, hace referencia a eso y dice que un sistema jurídico es un todo, es un articulado de normas, de instituciones, de principios. Entonces, por eso dice aquí que el derecho no se puede ver únicamente como o atender un carácter científico, porque se atiende naturalmente a un sentido social. ¿Y cuál es el objetivo del derecho? Regular el comportamiento del hombre en sociedad. Y dice aquí, o hablamos de unos límites, no es verificable como ciencias naturales, no estamos hablando de biología, ¿verdad? No estamos hablando de la ley de la gravedad, que si yo tiro un objeto va a caer. Ok, no estamos hablando de hechos naturales. Depende de una interpretación, es decir, de la interpretación del juez, y está vinculado a valores. Dice textualmente, el derecho se comprende mejor como una disciplina racional y sistemática, con rasgos de ciencia social, pero con una dimensión normativa e interpretativa irreductible. Volvemos al punto. Yo no puedo hablar de derecho únicamente como una ciencia. Es una ciencia porque es una ciencia. Cuando se vuelve objetivo, es decir, cuando ya hay una normativa escrita, cuando hay un código penal, cuando hay un código civil, estamos hablando de que es científico, porque ya hay una normativa, ya fue investigado, por así decir, y probable en esa rama. Entonces ahí es cuando se vuelve científico, pero no podemos atenderlo solo a eso, sino que fue creado también para regular el comportamiento del hombre en sociedad. Y luego tiene algunas, para terminar, el derecho tiene relación con otras ciencias. La filosofía del derecho, que es la que le da fundamento al derecho como lo conocemos hoy. La lógica jurídica, que es la que nos ayuda a estructurar ese pensamiento o ese razonamiento y nos ayuda a validar las inferencias que podemos hacer en un caso concreto de la norma existente y de su aplicabilidad. Y luego nos habla de sociología jurídica. La sociología jurídica y el derecho, o en la sociología jurídica, perdón, nosotros podemos estudiar la eficacia y la función social del derecho, que es el objetivo de creación. Y cuando hablamos de teoría del derecho, hablamos de todas aquellas conceptualizaciones, normas, sistemas que tienen vigencia o que tienen lugar en lo que nosotros conocemos actualmente como derecho, indistintamente de la rama a la que hagamos referencia. Con eso termino la explicación y al final solo está la bibliografía en la que me basé para elaborar el material. ¿Preguntas? Lo hice rapidito, jóvenes, para que termináramos la clase y pudiéramos verlo. Espero que hayan podido captar conmigo. Sí, abogada, en lo último que decía, el derecho objetivo versus con el derecho científico objetivo, cuando está creada la norma como tal, científico cuando ya tiene el carácter, cuando ya está aplicable, ¿verdad? Exacto. Ok, Correcto, gracias. sí, completamente. ¿Otra pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? Ok, vamos a hacer algo. Nos faltó el tema de las fuentes formales del derecho, pero ese yo se los resumo y se los mando hoy para efectos de examen. El examen es mañana a las 10. Lean bien cada pregunta. Es un examen un poquito más extenso que el del primer parcial.
Si no me equivoco, les cambié el tiempo. No me acuerdo si les puse 35 o 40 minutos para que lo tengan en consideración. Pregunta que lee, pregunta que debe de responder porque no puede regresar. Recordarles que empieza a las 10 y termina a las 10:35, 10:40. Revisen esa parte porque no recuerdo ahorita, pero sí lo cambié. Yo les envío el resumen de las fuentes formales y el tema de Derecho y Estado lo vamos a mañana es jueves. Sí, ¿verdad? Sí, Wow, qué rápido. Entonces, rapidito. el tema de Derecho y Estado lo vamos a dejar para el lunes para la actividad acumulativa del segundo parcial. Y el martes comenzamos con la tercera y última unidad, que vamos a ir un poquito más rápido, tal vez no tan rápido como ahorita, pero sí un poquito más rápido porque tenemos menos tiempo, jóvenes. Creo que Ok. en 2 semanas más vamos al feriado de la Semana Santa y después de ese feriado regresamos a examen inmediatamente. Examen, Entonces sí. sí necesito que aceleremos un Avanzar. poco. Voy a ver si puedo resumir, bueno, tengo que revisar cuáles son y cuántos son los temas de la tercera unidad para ver si puedo resumir al menos los más extensos y que los podamos ver todos en clase, porque no es lo mismo ir, bueno, que yo no se los pongo en examen, si no lo veo, hacemos la actividad, pero lo mejor es que lo expliquemos. Ok. ¿Cuántas preguntas son, abogada, en el examen? Son varias. Ah, todo un montón, diga. Son un montón. Son varias, bueno, son varias, son más que en el examen pasado, pero tienen menor puntuación cada ítem. Ahí el único punto es que deben de leerlas bien. Si usted estuvo en clase, no va a tener problema. Si no estuvo en clase, le deseo suerte. Es por el tiempo, abogada, que a veces el internet también para Y pasar de una pregunta a la otra. ahí pero no, sí van a tener más de 2 minutitos para cada pregunta. Si usted estudió y leyó, usted solo lee y ya sabe que va a responder. Pertenece, sí. Lo que sí le voy a adelantar que siempre viene verdadero y falso. Es decir, solo verdadero y falso. Ok. Solo verdadero y falso viene. Sí, eso sí se lo voy a Ok. adelantar. Ay, Sí. por fin me escucharon. Sí. Ok. Qué bueno. Bueno, y vamos avanzando entonces. Ya parece mentira, pero ya casi ya lo concluimos. Porque la Sí. Semana Santa está en puerta y después de Semana Santa vamos a tercer parcial. En teoría, pues Es ya está la por última concluir. Semana Santa. Ay, o Sí. sea que después de Semana Santa ya solo vamos a examen, ya no, bueno, si ya Sí, sí. terminamos el contenido, ¿verdad? Entonces, Ujú. qué cosa mejor que lo podamos terminar a tiempo y ya solo vamos a examen esa semana. Sí, ok. Sí. Sí, Bueno. sí. Entonces, solo revisando, desde un momento. Sí. El de las fuentes formales es lo que usted nos va a enviar, ¿verdad? Sí. La unidad 6, esa es la que queda para el tercer parcial. Sí, para realizar la actividad en el tercer parcial del segundo parcial. Ah, ok, sin derecho y Estado, ¿verdad? Derecho y Estado, sí. Ok, sí, entonces, Que es ok. un tema muy bonito, la verdad, me hubiese gustado Que lo viéramos, sí. explicarlo y todo, pero en la actividad vamos a tener la oportunidad de desarrollarlo, sí, porque es un tema muy bonito que habla de los elementos del Estado, ¿verdad? Territorio, poder y población. Sí, Pero está bueno, bonito. es muy bonito, pero decidí explicar por ejemplo, en la clase de las 7 les resumí, no, perdón, el de las fuentes lo usamos para la asignación y vimos el de derecho y el de los elementos del Estado, pero porque tenía más tiempo, un poquito más de tiempo. Pero aquí, porque teníamos menos tiempo, paradójicamente, el de la fuente formal es más corto. Entonces dije yo, ese lo podemos ver en una sola clase, que Sí. ni lo vamos a ver, según yo lo íbamos a ver, porque por ejemplo en otra clase también el de los fundamentos lo vimos en un solo día, porque ya estaba resumido, pero cada clase es diferente. Entonces, lo importante es que lo vamos a resumir. Entonces aquí nos quedamos, nos vemos el lunes. Con ustedes nos vemos el lunes. Éxito en el examen. Cualquier Muchas gracias. cosa, no me pregunten porque no les voy a ayudar en el examen, pero es que yo iba a decir cualquier cosa me preguntan, pero no. Entonces no nos conectamos hasta el lunes. Viene Primero fácil, la Dios. verdad. Yo lo siento Muchas fácil. gracias. Quizás con un poquito más de análisis que el primero, pero porque el contenido es más extenso también, pero viene Sí, es fácil, bastante. viene fácil. Sí. Bueno, entonces aquí nos quedamos, éxito, que estén bien, feliz fin de semana, que el Señor les bendiga, cuídense, pórtense bien los chicos, tomemos decisiones sabias, recordemos que toda acción tiene una consecuencia o una reacción y que la pasen bien, jóvenes. Bendiciones.